esta es la alimentación a nuestro centro de transformación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En realidad tenemos una línea aérea que distribuye a lo largo a varias líneas de media tensión, y en este punto tenemos una derivación que en este caso pasa de aérea a subterránea. La alimentación a nuestro centro de transformación es una alimentación mixta. Como toda alimentación mixta, lo que tenemos arriba, y es lo que hay que sacar, el primer elemento que tenemos de protección una vez que sale el primer puente, esos son los seccionadores de línea. Tenemos que tener un seccionamiento de nuestra línea, de la que nos va a nuestro centro de transformación. Y luego, los aparatitos grises que vemos, esos son autoválvulas de protección. Las autoválvulas son como para rayos. Nos descargan a tierra en caso de que caiga un rayo a la línea. En caso de que caiga un rayo a la línea, si esta línea es de 13,2 kilovoltios, pues si cae un rayo puede ser que tenga en ese momento una sobretensión de 20 o 30.000 voltios más. Entonces lo que hace es esa tensión o esa intensidad que pueda haber de más, nos la descarga a tierra. Como veis, el pivotito tiene una conexión por la parte de arriba a la línea, y por la parte de abajo están las tres unidas, y baja un cable desnudo que es el que va por aquel tubito de acero, que está ahí medio colgando, y baja directamente a tierra. Ese va con una pica a tierra. En caso de que haya una sobretensión, esa sobretensión nos la deriva a tierra para que la línea no sufra. Ni la línea ni los receptores que estamos detrás. Porque si nuestros aparatitos funcionan a 230, si le metemos 400 o 500 voltios, pues reventamos. Una vez que ha pasado ya la protección de seccionamiento y la protección contra pararrayos, ya ahí hacemos el cambio con unas botellas y pasamos de línea aérea a línea subterránea. Esos cables que hay ahí son cables de aislamiento 12-20 kilovoltios. Es una sección de 1 por 95, de 1 por 50, y como tendríamos que saber, o tenemos que saber, tiene que ir protegido mecánicamente a una distancia mínima de que no podamos llegar con la mano. En este caso, pues hay casi unos 4 metros de protección mecánica. ¿Lo veis? Que por la parte de arriba se ven los cables, y cuando llega a unos 4 o 5 metros de altura se protegen con una tubería, con un tubo, con una canal, en este caso metálica. Todos los postes tienen que ir numerados. Es la numeración que viene en azul, te pone la barra 11100, y la que viene justo debajo de la señal de peligro, riesgo eléctrico. Y además, la línea que baja subterránea tiene que ir marcada hacia dónde va. Esa línea subterránea va hacia el centro de transformación 2308, que es el centro de transformación que tenemos para que nos va a dar servicio al Valle del Ebro y a la ETI. Entonces, esta sería la alimentación de nuestra línea que nos va a suministrar servicio a la ETI y al Valle del Ebro. Y ahora después veremos algo más. Entonces, lo que hay que sacar es, sobre todo cuando se hable de los seccionadores, hay que sacar lo que es el seccionador. Claro, para manipular el seccionador, pues aquí vemos cómo están puestas ya las andas. Están puestas las andas para poder apoyarse. Estas orejas que salen aquí, así más o menos donde se juntan los tres cables, pero en este lado hay como una barra de hierro que sobresale de la torre, ¿no? Pues nosotros tendríamos que subir con nuestra línea de vida, subir con el arnés, y una vez que lleguemos ahí es donde tenemos que apoyar los pies, engancharnos al arnés, porque claro, los seccionadores se quitan a mano. Habría que subir con protecciones de alta tensión, casco, guantes de alta tensión, guantes mecánicos, botas, arnés de seguridad. Tendríamos que llegar arriba y con una pértiga de accionamiento, pues tendríamos que abrir los tres seccionadores, ¿vale? Para eso tenemos la barra esa que hay ahí. Y aquí nada más, aquí ya, esta sería nuestra primera arqueta, debería estar señalizada, ¿lo veis? Viene con el símbolo de Iberdrola. De aquí, las líneas subterráneas tienen que ir siempre por vía pública, no pueden ir a travesasurcos por propiedad privada. Luego veremos cómo cada 20-30 metros vamos a ver una arqueta de Iberdrola. ¿Para qué hay tantas arquetas? Pues para poder meter la línea subterránea y para poder tener puntos de registro
y de verificación de las líneas en varios puntos. Venimos con una línea que es nuestra línea de alimentación y en este centro de mando lo que hacemos es una entrada con 3 salidas. Una salida que va al centro de transformación del Valle del Ebro, otra salida que va al centro de transformación de la ETI Tudela y otra salida que va al SOS Leire, que yo creo que será esa zona de ahí. No sé, pero bueno, sale otra línea, salen 3 líneas. En todos estos centros de mando tenemos que tener nuestra celda de maniobra. Tenemos que tener una celda de maniobra para poder cortar nuestra línea de alimentación, tanto la entrada como la salida. Entonces, en este centro de mando va a haber 4 celdas de protección. Una que es la celda de entrada y 3 de celda de salida. Dependiendo, cada celda de salida irá protegida dependiendo de la potencia a la que se vaya a suministrar, ¿vale? Entonces este es el centro de mando de la ETI Tudela, y salen 3 líneas. Ahora vamos para adentro, vamos a entrar al centro de transformación. De nuestro cuadro de mando salían 3 líneas. Una que va al Valle del Ebro, que este sería su centro de transformación. Este centro de transformación es un centro de transformación de obra civil, que es de ladrillo caravista, está hecho pues, con un albañil, no es prefabricado ni nada de eso, es de obra civil. Entonces este está partido por la mitad es del Valle del Ebro, la otra mitad es de la ETI Tudela. A este no podemos entrar. ¿Por qué? Porque ese es particular de ese centro. Si quisiéramos entrar a este centro de transformación, habría que pedirle la llave a ellos, pero no queremos. Nosotros vamos a entrar en nuestro centro de transformación. Entonces, de ese cuadro de mando va a salir una línea de media tensión para el Valle del Ebro y otra línea de media tensión para el edificio de la ETI, ¿vale? Como vemos, tiene que estar señalizado el riesgo eléctrico, en todas las puertas, ¿vale? Para que sepamos que esto es un riesgo eléctrico. Tiene que estar numerado el centro de transformación, está arriba. Este es el centro de transformación número 5249, y ese es el 62 o el 6861. Esta es una llave que es amaestrada por Iberdrola. Iberdrola puede entrar a todos los centros de transformación, públicos o particulares, pero nosotros solo podemos entrar a este. Si yo quisiera meter esta llave ahí, ni me va a entrar. Estas cerraduras son cerraduras de seguridad, se pueden abrir por dentro y por fuera. Por dentro se abre sin necesidad de llave. Entonces, ¿cómo tenemos que estar? Yo vengo con mis 2 furgonetitas. Tengo que montar todo el centro de transformación, vengo con no sé cuántos metros de cable, la caja de herramientas, cual. Cojo y pongo las furgonetitas aquí. ¿Para qué? Pues para sacar la herramienta, ¿no? Que no me cueste mucho sacar la herramienta. ¿Eso se podría hacer? No. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la evacuación del centro de transformación, tiene que estar libre. Por si estoy dentro trabajando y meto una explosión en el centro de transformación, o sale ardiendo, o revienta, que pueda salir lo antes posible fuera, ¿no? Entonces, si pongo aquí el coche, pues van a ser un obstáculo. Si cierro la puerta para no pasar frío, también es un obstáculo, porque esto lo puedo abrir desde dentro, pero claro, me va a costar un rato abrirlo. Si pega una explosión en el centro del transformador, cuanto menos tiempo estemos dentro, mejor, ¿sabes? Entonces, siempre la puerta abierta, la llavecita al bolsillo y el espacio o la salida de evacuación de emergencia libre de obstáculos. Si traigo 2 coches, pues los dejaré ahí. Los pongo aquí laterales y apertura así, para que pueda salir corriendo hacia allá. Ahí o ahí, me da igual. Pero nunca en el sentido o en la línea de salida, ¿vale? Este es el alumbrado del centro de transformación, ¿no? Tenemos 2 puntos de luz, tenemos una emergencia para que en caso de que se vaya la luz tengamos luz suficiente para salir. Y aquí tenemos unos aparatitos. En un centro de transformación se tiene que poner todos los equipos de protección, todos los EPI, todos los equipos de protección individual. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería
pues ponernos los guantes de alta tensión, los guantes de protección. Estos guantes aislantes tienen que ser de un aislamiento superior a nuestra línea de alimentación. Nuestra línea de alimentación es de 13.200 voltios. Ahora mismo están entrando por esos 3 cablecitos que vemos que traspasan la pared. Por ahí están entrando 13.200 voltios entre línea, entre fase. Entonces, lo primero que habría que hacer antes de hacer nada sería comprobar que no tiene ningún poro. Tendríamos que hacer así y comprobar que no pierde el aire. Porque si tuviera algún poro y nos metemos el guante y tocamos alguna parte que esté con tensión, si hay algún porito, alguna raja, pues puede ser que tengamos un contacto directo y nos quedemos pegados aunque tengamos los guantes. Esto normalmente se echa también, antes de ponerse, se echa unos polvitos talco para que no te suben las manos. Entonces, siempre que tengamos que hacer cualquier maniobra, de las que voy a explicar ahora después, habría que ponerse los guantes. ¿Qué más habría que ponerse? Pues habría que ponerse el casco. Habría que ponerse un casco de protección para que no nos haga un arco eléctrico. Y además, todas las maniobras tendrían que hacerse encima de la banqueta. Nos tendríamos que subir a la banqueta. Nos subimos a la banqueta, nos pondríamos nuestros guantes, nuestros cascos, nuestra careta de protección y luego haríamos la manipulación o la maniobra que hubiera que hacer. ¿Vale? Esto que tenemos aquí, esta pértiga que tenemos aquí, esta es una pértiga de salvamento. Esto es para salvar por si alguno se queda enganchado o se ha quedado pegado a la corriente, que se dice, se me he quedado pegado a la corriente, ¿no? Que por cualquier cosa, por contacto indirecto o lo que sea, te quedas enganchado y no te puedes soltar. Entonces, claro, si yo no me pongo mis guantes de protección, si no me aíslo yo 100%, ¿qué va a pasar? Porque si... Imaginaros que esta puerta tiene corriente. Tú vas a hacer el muñequito. Tú agárrate aquí y no se puede soltar. Se ha quedado ahí enganchado y no se puede soltar. Claro. Ahora mismo la corriente que pasa por la puerta le está pasando por su cuerpo. Si yo lo quiero sacar y no llevo mi protección, mis EPIs, a la que vaya a engancharlo puede ser que me haga un arco y me quede yo también enganchado con él. Y hagamos aquí el trenecillo de la muerte. Entonces, siempre que nosotros queramos utilizar cualquier pértiga o cualquier maniobra, tenemos que ponernos nuestra protección. ¿Y cómo vale esto? Pues muy sencillo. Esto se cogería y lo que se haría es, se cogería de la cinturita y tiraríamos de él hacia afuera, no hacia adentro. Si lo metemos hacia adentro, le estamos enganchando todavía más. ¿Sabes? Se cogería de la cinturita y se sacaría para afuera, ¿vale? Es para lo único que vale esta pértiga. Esta es una pértiga de señalización. ¿Qué es lo que nos vale esto? Pues podemos comprobar si los cables que van llevan tensión. Igual, para para hacer la comprobación y mirar a ver si esos cables llevan tensión, tendría que subirme a la banqueta, coger la banqueta, acercar la banqueta, ponerme los guantes, ponerme el casco, subirme a la banqueta y entonces manipularla. ¿Cómo funciona esto? Esto es muy sencillo. Esto solamente es un detector luminoso de tensión. Para comprobar si funciona, tiene aquí un test, que es lo negro, ¿no? Yo le doy al botón y teóricamente se debería de encender. Se enciende pero poco. Yo creo que este detector está chungui. Se debería de encender, normalmente se enciende la caperuza de arriba, se pone así en un rojo intenso. Entonces, creo que no funciona. Entonces, una vez que hemos comprobado que funciona, nos pondríamos los EPI, lo acercaríamos ahí arriba y esto empezaría a iluminarse, ¿vale? ¿Por qué necesitamos un detector luminoso? Porque luego veremos las 5 reglas de oro de electricidad y una de ellas es la comprobación de ausencia de tensión. La manera de comprobar que no hay tensión en la línea es con un detector de esto. ¿Vale? La línea de entrada, la línea que viene que nos traspasa la pared, los 3 cables que nos traspasa la pared. Como sabemos, aquí las líneas de alimentación de los centros de transformación son trifásicas, solo vienen 3 cables. Ese cable es de una sección 1 por 50 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces vienen por ahí, vienen por la Regiban, vienen, bajan y entran
en estas tres celdas. Estas son nuestras celdas de maniobra y protección de nuestro centro de transformación en la parte de alta tensión, en la parte de media tensión. ¿Qué tenemos? Tenemos una celda, la primera celda que nos dicen de dónde viene esta línea. Esta línea viene del centro de mando ETI. Centro de mando ETI es el que hemos visto que estaba a las afueras, donde sale nuestra línea. Esta segunda celda nos dice que es el trafo 1. Esta es la celda que nos protege el transformador. Y esta celda tan grandota, esta es la celda de medida en alta tensión. Este simbolito que aparece aquí son los transformadores de intensidad y este simbolito que aparece aquí son los transformadores de tensión. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Aquí tenemos una línea de entrada y entran a nuestra primera celda. Nuestra primera celda es esta. Y tenemos como... Bueno, lo primero que tenemos son los chivatitos estos, una lucecita que están intermitentes, como si fuera una discoteca, ¿no? Y vemos que funcionan los tres chivatillos. Esto es un detector de presencia de tensión. Nos está asegurando de que tanto la línea 1, el cable 1, como el cable 2, como el cable 3 llegan con tensión a esta celda. Es importante. ¿Por qué? Porque así yo aquí fuera sí que puedo coger el comprobador de tensión y comprobar si esa línea, ese cable lleva tensión. Pero aquí dentro no puedo, porque está todo hermético, está todo dentro, no tengo acceso a los cables. Entonces no tengo cómo saberlo. Mediante estos tres chivatillos comprobamos que sí que lo tiene. Vale, y luego tenemos dos agujeritos, en cada uno de ellos con una serie de candados, ¿no? Tengo unos candados y unos agujeritos. Esta llave que aparece aquí, esta llave es la llave con la que se hacen todas las maniobras en alta tensión. Hemos dicho antes que si queremos hacer cualquier maniobra de alta tensión tenemos que hablar con el Centro de Coordinación de Electricidad, que está en Pamplona. Entonces, antes de manipular o de maniobrar cualquiera de estas celdas, tendría que ponerme en contacto con ellos. Y una vez que me ponga en contacto con ellos, me dirán, ya puedes cortar corriente. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, dos cositas, dos puntitos tenemos. Primero el candado y luego tenemos el agujerito. Esto solo entra en un agujerito, solo entra y solo tiene una posición, no puede entrar en otra posición. Entonces, tiene una posición. Y luego tiene una flechita que pone I, 0, encendido, apagado. Si quiero abrir el circuito, lo tendría que poner a posición 0, tendría que girar la maneta hacia la izquierda, ¿no? Si lo quiero encender, tendría que girar la maneta hacia la derecha. Tengo una maneta gris y una maneta amarilla. La maneta gris es la que nos hace la maniobra de cierre o de apertura de la línea. O sea, esto es como si fuera... Esto es una CML, una celda de mando de línea, y lo único que hace es abrirnos y cerrarnos la línea. Y luego tengo la parte amarilla, que es la puesta a tierra de la línea. Es obligatorio. Lo primero es abrir la maniobra, abrir el circuito. Tendríamos que accionar primero la gris. Siempre tenemos que tener el candado no en la posición de cerrado, sino en la posición de abierto. Fijaros, los candados tienen una posición cerrada y una posición abierta. Si lo pongo en cerrado y me llevo la llave, no me va a dejar no me va a dejar accionar la maniobra. Lo tengo que poner en abierto y entonces meto la maniobra, cierro y lo que haría seguidamente sería bloquear la apertura y sacar la llave para que nadie pueda manipular esa celda. Porque si yo cierro aquí, me pongo a trabajar por allá, sé que no hay tensión y de repente viene uno y le mete tensión, pues ya lo hemos preparado para nada. Y seguidamente a eso lo que hay que hacer es meter tierras a la instalación, que sería con la parte amarilla. De igual modo, primero pondríamos el candado en apertura, meteríamos y cerraríamos el contacto y pondríamos las tres líneas a tierra. Aquí tenemos en todas las celdas, tenemos como una especie de esquema sinóptico, ¿no? Nos dice qué pasa, cómo está haciendo. Fijaros, la línea negra sería la línea de alta tensión. Y aquí lo que nos dice es que viene la línea de alta tensión y lo tenemos accionado. Lo tenemos cerrado. Pasaría de aquí, pasaría a la parte de abajo. Y aquí igual. ¿Qué es lo que tenemos abierto? Tenemos abierto la puesta a tierra.
Claro, la puesta a tierra significa que vamos a coger los 3 cables y los vamos a unir en un solo cable y lo vamos a llevar a tierra. Si lo hacemos con tensión, claro, hacemos un cortocircuito trifásico, entonces eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, cuando abrimos la parte gris, esta rayita negra se nos va a poner en horizontal, diciendo que está abierto el circuito, que no hay tensión a la salida. Y si esto manipulamos y cerramos, abrimos la protección del transformador, también se nos va a poner en posición horizontal, se nos quedaría así, ¿vale? Cuando metamos tierra, esta raya perpendicular pasará a horizontal, para que nosotros veamos de que efectivamente esa línea está bien, ¿vale? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Aquí tenemos un presostato. Esto es un presostato, un control de presión. ¿Por qué? Porque estas celdas, la apertura de la maniobra de estas celdas se hace mediante, se hace en una cámara hermética la apertura y cierre de los contactos. Esa apertura y cierre de los contactos, bueno, pues se tiene que hacer con unas condiciones, normalmente son o de vacío o con un gas a presión que se llama hexafluoruro de azufre, el SF6. Entonces aquí estos seguramente serán de SF6. Entonces, para comprobar de que la presión dentro de la cámara hermética donde se abren y se cierran los contactos tiene la presión suficiente de ese gas, tenemos el presostato. Ese presostato en esa cámara hermética lo que hace es, cuando abrimos, el posible arco eléctrico que puede hacer entre el contacto al abrirse, el arco eléctrico que se hace, ese gas lo elimina, lo fulmina. Entonces tiene que tener siempre una presión. Esa presión tiene que estar dentro de los valores. Bien, y nada más. Aquí tenemos nuestra primera línea, que sería una CML, que es una celda de mando de línea, una celda de línea. Y luego tenemos una celda de protección de transformador. Esta celda de protección, según el cuadro sinóptico, está mediante fusibles, ¿no? Esta sería una CMIP-F. Es una celda de mando de interruptor, ¿no? De protección. Una celda de mando de interruptor de protección -F, que es la protección contra fusibles, ¿vale? ¿Y dónde están los fusibles? ¿Cómo son los fusibles? Pues mira, ahí tenemos 3 fusibles. Esos 3 fusibles que aparecen ahí son 3 fusibles que están ok. En caso de que haya que dispare algún fusible, que algún fusible salte por carga, por sobrecarga, tendremos que venir y cambiar el fusible y poner el fusible correcto. ¿Cómo tenemos acceso al fusible? Pues muy sencillo. Estas puertas, estos frontales que aparecen aquí, se pueden abrir, se pueden quitar, ¿eh? Si quitamos este frontal agarrándolo de esa mano, vamos a acceder a todos los mecanismos de conexión, ¿eh? Entonces, si quito la primera, lo único que voy a tener son pues, los 3 conectores, y a los cuales vamos a enganchar esos cables, vamos a alimentar esos cables mediante unas botellas, que en estas celdas normalmente son acodadas, ¿eh? Y si quitamos el del transformador, aquí vamos a tener unos portafusibles gigantes, porque para meter ese semejante fusible necesitamos un portafusible gigante. Son de 1/4 de rosca, se hacen así, se sacan, se quita el fusible, se mete el fusible, se vuelve a meter, se cierra y se taparía la parte frontal, ¿vale? Y ya tenemos nuestra protección de línea, nuestra protección de trafo. Aquí vemos que las dos tienen puesta a tierra. Hay que proteger siempre a tierra, hay que echar siempre a tierra tanto la línea como el trafo. Y aunque tenga esta protección de tierra y tenga su puesta a tierra la propia celda, habría que también echarle la red de tierra, las protecciones de tierra a las 3 bornas de entrada del transformador, ¿eh? Para que en caso de que por la parte de atrás o hacia abajo del transformador tengamos algún receptor que nos esté impulsando electricidad, que aquí lo mandemos a tierra, ¿vale? Bien, y una vez que hemos visto estas 2 celdas, la última celda es nuestra celda de mando y de medida. Esto es una CMM. ¿Qué tenemos aquí? Pues muy sencillo. Aquí van a entrar, estas 3 celdas están interconexionadas entre ellos. Esto viene normalmente interconexionado de fábrica, con unas conexiones rápidas especiales, y lo único que tenemos que conectar es a la entrada y luego a la salida que irá a nuestro transformador.
¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos los transformadores de intensidad, uno por cada fase. Y luego tendremos nuestros transformadores de tensión, uno por cada fase. ¿Por qué? Porque no existen en el mercado contadores eléctricos que nos puedan contar a una tensión de 13.200 voltios. Imaginaros cómo tendría que ser nuestro contador. Entonces, los contadores que tenemos solo miden 230-400 voltios. Voy a dejarla ahí. Lo que tenemos que hacer es transformar, reducir tanto la tensión de entrada al contador como la intensidad de entrada. ¿Cómo lo hacemos? Mediante transformadores de intensidad y de tensión. Cada transformador va a tener una relación de transformación. Pues será 10,5 o 25 o 13,2 a 230, después lo veremos. Y aquí, ¿qué vamos a tener entonces? Pues vamos a tener dos cables de cada transformador de intensidad por fase y otros dos cables de cada transformador de tensión por fase. Dos cables se podrían reducir, serían 4 para intensidad y 4 para tensión. Coger un común y uno para cada fase de intensidad y de tensión. ¿Por dónde aparecen esos cables? Por esos tubitos grises. ¿Y dónde van esos tubitos grises? Pues al cuadro que tenemos aquí. Es un tubo que va reforzado con acero, ¿eh? Entonces vamos a abrir este cuadro. ¿Qué tenemos aquí? Pues un contador normal y corriente. Esto es un contador trifásico. Y fijaros, aquí nos aparece cuáles son las relaciones de transformación de los transformadores de intensidad, los TI. Tienen una relación de transformación de 10 a 5. O sea, por cada 10 amperios que pasan en el lado primario, en el lado de alta, aquí nos van a llegar 5 amperios. Y luego tenemos unos transformadores de tensión, que lo que hace es transformarnos los 13.200 voltios de la entrada en 110 voltios. ¿Vale? Esas son las relaciones de transformación de nuestros transformadores de tensión e intensidad. Los cables que vienen por aquí, que vendrán por un tubo gris, vendrán los cables de transformador de tensión y por el otro los cables de transformador de intensidad, van conectados a nuestras bornas, a estas bornas, ¿vale? Entonces estas bornas tienen, pues, son especiales, ¿no? Hay algunos que se pueden hacer un puente y en otras que no se pueden hacer puente. Unos son los transformadores de tensión y otros son los transformadores de intensidad. Y de aquí ya iría a nuestro contador. A nuestro contador, bueno, pues si los acercáis podréis ver, por ejemplo, estas son las cabeas reactivas hora. Esa es la potencia reactiva que pasa por este centro. Entonces ahí pues van apareciendo. Esto es cíclico, ¿no? No hace falta darle. Cada 2 o 3 segundos va cambiando el display. Te pone el día, la fecha, la hora, la tensión que llega a cada uno, qué número tiene de contador. O sea, vienen todas las características y va manipulando. O sea, va cambiando. Y luego tenemos aquí estos sellos, estos plomos. Esos plomos están puestos ahí para que no puedan manipularlo, para que nadie pueda abrir el contador y pueda hacer puentes y manipular el contaje. Depende de lo que cuente este contador, es lo que va a ganar Iberdrola. Entonces, si no estuvieran los plomillos estos, que es como se llama, en el argot así un poco más de andar por casa, si no existieran los plomillos, pues bueno, pues podríamos hacer un puente para que no contara nuestro contador. Y luego tenemos aquí pues una salida con un cable paralelo, un puerto paralelo que viene a este módulo. Este módulo tenemos aquí una antenita. Es un módulo GSM que normalmente lo que hace es todas las mediciones, las medidas que tiene este contador, nos las envía a algún receptor que haya por algún sitio. Antiguamente, ¿qué hacía? Antiguamente venía el hombre de la lectura y venía y decía, a ver, la ETI de Tudela, a ver, hoy es 11 del 12, ¿qué potencia tiene? 20.452, ¿no? Antes se hacía a mano, ahora se hace todo automático. Y de hecho hay una aplicación que es Iberdrola y de Iberdrola que tienes acceso a tu propio contador. Puedes acceder y puedes ver qué potencia tienes, qué potencia consumes, cuál es tu pico máximo al día, qué potencia necesitas, si tienes una potencia contratada superior a la que necesitas para ahorrar dinero, etc. Este sería nuestro cuadro de contadores
de alta tensión, pero con los transformadores de intensidad y de tensión, ¿vale? Y luego tenemos la celda de medida que va a nuestro contador. Bien, pues de la salida de fusibles, de ahí tendremos que sacar, ¿qué tenemos que sacar? Pues los 3 cables que alimentan nuestro transformador. Que si vemos en la región de arriba, serán los 3 cables que están más hacia afuera, porque los cables que van por dentro es la línea de entrada. Los cables que van por fuera, si seguimos el cableado, viene a nuestro transformador. Este es un transformador. Aquí viene nuestro cable que tiene un aislamiento de 12-20 kilovoltios y tenemos que adaptarlo a los burners de entrada del transformador. En este caso tenemos 3 botellas, 3 botellas de conexión de nuestro transformador. Pero no se te caiga. Tenemos, los transformadores tienen un primario y un secundario. En este caso el primario sería para nuestra tensión, sería adecuada a nuestra tensión, en este caso son 13,2 kilovoltios, y el secundario que, como sabemos, toda la distribución en baja tensión en España, según el reglamento electrotécnico de baja tensión, en su artículo 4.2, nos dice que la tensión de alimentación tiene que ser 400-230 voltios. 400 voltios entre fases, 230 voltios entre cualquier fase y en él. Vamos a ver ahí veis la placa de características del transformador. Y vemos que tiene, pone alta tensión, parte de alta tensión, y viene 20, 19, 18, 19, 18, 30, ¿no? Parece como que tiene 7 tensiones distintas. Eso quiere decir que este transformador tiene un regulador de tensión. Se puede regular la tensión de entrada dependiendo de cuál es la tensión de nuestra entrada, ¿vale? Este transformador es especial. Este transformador no es el que no es el que se ve normalmente. Este transformador no es hemos visto que hay transformadores herméticos, aquí hay transformadores con vaso de expansión en la parte superior, y este es un transformador de aislamiento seco. Lo que tenemos es las 3 bobinados, este es un bobinado, segundo bobinado, tercer bobinado, y los 3 bobinados están independientes. No están metidos en aceite como los que normalmente vemos, que el aceite lo que hace es aislarlo y refrigerarlo. Pues en este caso es un aislamiento y una refrigeración seco, ¿no? Se denomina aislamiento seco. Se ve perfectamente cuál es el núcleo magnético del transformador, se ve cuáles son las chapas. Aquí se ven las chapas del núcleo del transformador. El núcleo, todas, bueno, sabemos que cada bobinado tiene que ir en uno de los 3 postes verticales de nuestro núcleo ferromagnético y tiene que estar cerrado tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Lo que sale por aquí, aquí teníamos las bornas de entrada, el primario, que es alta tensión, y en esta parte de aquí tenemos la baja tensión. Aquí ya tendremos las 3 fases que vienen marcadas como 2W, 2V y 2U, y la N, que es el neutro, ¿vale? Bien. Nuestra parte de baja tensión. ¿A dónde van nuestros cables de baja tensión? Ya te puedes bajar. Pues nuestros cables de baja tensión tienen que ir a nuestro cuadro de baja tensión. Es este armatoste de aquí. Esta es la parte de atrás. Aquí se ve todos los entresijos de nuestro cuadro de baja tensión. Su cuadro de baja tensión que tiene muchos años, que no se ha reformado. Bueno, y por la parte de adelante, pues tenemos la indicación, o teóricamente debe de estar nombrado cuáles son las entradas o qué interruptor va a cada sitio, ¿no? En el cuadro de baja tensión, en los centros de distribución, en los que son públicos, pues lo único que hace son salidas trifásicas, y de esas salidas trifásicas lo que hacemos es manipular y repartir tensión a los distintos usuarios. En este caso, como es privado, pues cada cuadro de eso, cada magnetotérmico de esto, cada automático de estos, pues va a ir hacia un cuadro secundario de nuestra ETI. Pues irá uno a mecanizado, a mantenimiento, a electricidad, a electrónica,
al taller al pabellón que hay, al campo de fútbol, ¿no? Bueno, pues cada línea irá a un sitio distinto. Entonces, de nuestra salida de baja tensión del transformador, lo primero que viene es a nuestro interruptor general. Este es nuestro interruptor general. Si bajar o si dispara este interruptor general, se queda sin tensión toda la ETI. Dejamos sin tensión toda la ETI. Entonces, este es un interruptor general de 630 amperios. Estos interruptores general se llaman interruptor premoldeado o de caja moldeada, ¿no? Entonces, estos interruptores generales, bueno, pues no hay... Es como los magnetotérmicos, ¿no? Van de una intensidad a otra. Entonces, hay interruptores de 400 amperios, de 630, de 800, de 1000. ¿Qué pasa? Que claro, que a lo mejor la intensidad de nuestra instalación se queda en 550. En 550 amperios no hay ningún interruptor que valga. Entonces, todos estos interruptores van a tener una ruedecita, que son estas 3 ruedecitas azules, en los cuales se puede variar la intensidad de carga. Vamos a poder reducir, si estos son 630, le podemos decir que la intensidad de disparo sea 0,7 o 0,8 veces la intensidad total. Entonces podremos llegar hasta, tendremos una horquilla desde 0,7 hasta 1,2, desde unos 525 amperios hasta unos 650 amperios, ¿no? Entonces, esa horquilla es la que nos va a controlar, la que podemos utilizar y manipular nuestro interruptor. En este caso, pues aquí está puesto que la intensidad nominal es 0,5 veces la intensidad total de que aparece nominal del aparato. O sea, quiere decir, si el aparato tiene 630 amperios, esto está capado para que a los 320 amperios como máximo nos dispare. Son estas 3 de aquí, ¿vale? Como veis, tenemos aquí también la protección de lo que hemos visto antes, del alumbrado de emergencia y el enchufe. Es obligatorio que haya un enchufe en todos los centros de transformación para realizar cualquier avería. Bueno, esto de aquí es un logo que será pues para hacer alguna comunicación o alguna medida, alguna maniobra. Esto que vemos aquí son unos toroidales que nos van a controlar la intensidad que pasa a la salida, la intensidad en baja tensión, que seguramente estos toroidales irán aquí a este aparatito, ¿eh? Como veis, vienen marcados ahí donde tienen que ir los transformadores, y luego de ahí tienen que ir con unos fusibles, y seguramente estos datos son los que aparecen en él, ¿vale? Se nos ha olvidado pasar antes, que es este cuadro, este cuadrito. Estos transformadores, claro, los que son herméticos y tienen un aceite, bueno, pues se les controla el aceite mediante un termómetro. Tienen un termómetro dentro, entonces cuando llegan a una temperatura máxima del aceite, lo que hacen es cortar, maniobran contra el corte de protección del transformador y lo cortan para que no salga ardiendo. En este caso lo que tenemos es un control digital, es un control indirecto de la temperatura. Es el aparatito ese que lo tenemos mirando hacia allá, ¿eh? Entonces todos esos cables vienen aquí y a través de esta pantalla nosotros podemos elegir y podemos decir, bueno, pues cuando pase de 60 grados o de 55 grados, dependiendo de lo que nos marque el fabricante, pues lo que hará es cortar el suministro de electricidad y cortar. Y aquí normalmente vamos saliendo siempre y nos va marcando cuál es la temperatura de cada uno de las sondas que tiene. El canal 1 será una fase, canal 2 será la fase 2 y el canal 3 la fase 3. Como vemos, la fase 3 es la más caliente, la canal 4 será el neutro. Pero bueno, aquí como solo tienen 3 arrollamientos, le habrán puesto una sonda de temperatura a cada arrollamiento, ¿eh? Todo eso va allí. Y de aquí lo que hace es mandarnos aquí y lo podemos controlar mediante los botoncitos que vienen. Vale. Bien, aquí tenemos y aquí vemos que vienen nuestros 4 cables del transformador, de la salida del transformador vienen a la entrada. Estos magnetotérmicos, estos interruptores están numerados. Aquí tenemos el neutro y las 3 fases, ¿no? Tenemos todas las fases y todos los cables están marcados. Tenemos que saber cuál es la R, cuál es la S y cuál es la T. ¿Por qué?
Pues porque en los receptores que son trifásicos, sobre todo en motores, es importante la rotación de fase. ¿Por qué? Porque cómo se modifica, cómo se cambia el sentido de un motor, solamente cambiando las dos fases de lado. Si yo cambio la R por la S, si gira a derechas, si le cambio una fase, me girará a izquierda. Entonces, si yo tengo un ascensor y el motor tiene que subir a girar a derecha para subir, pues si le doy al 5 y quiero que suba, tiene que girar a derecha. Si yo le cambio la fase, si le voy a dar al 5, me va a cambiar, me va a hacer la inversión de giro. Y eso no está bien, ¿no? Tenemos que tener siempre claro cuál es el sentido de giros a derecha. Normalmente tiene que estar puesto en algún sitio. Ahí lo tenemos. Está marcado ahí. O sea, si ponemos el verde a la izquierda, el amarillo en el centro y el marrón a la derecha, ese sentido de giro será a derecha. Ese es el sentido de giro correcto. Esa es la rotación de fases correcta. Bien. De aquí tenemos nuestra entrada y nuestra salida. En este caso, pues como hay mucha chicha por detrás, pues salimos con dos líneas trifásicas con neutro desde aquí. Esas dos líneas trifásicas irán a nuestro cuadro de baja tensión de distribución. ¿Dónde va lo primero? Lo primero que va es a nuestros trafos de intensidad. Esos son transformadores de intensidad, ¿vale? Y a partir de ahí, pues va a nuestro repartidor. Todo ese contacto es el mismo. Entonces, tenemos la fase R, la fase S y la fase T. Como veis, ahí abajo pone la verde, amarillo y marrón, y arriba no hay ninguna marcada de verde, amarillo y marrón. Teóricamente no sabemos cuál es la R, cuál es la S, cuál es la T. Lo sabemos porque están marcados en blanco, pero bueno, es distinta marca, debería estar bien marcado. Aquí tenemos la señalización de protección, y luego de cada fase y de cada neutro, pues va a los distintos automáticos, ¿no? La alimentación a los distintos automáticos por la parte superior, y la parte inferior va a nuestras regletas de salida. En nuestras regletas de salida conectamos nuestras líneas generales que van a los distintos cuadros y ya van de una manera subterránea. Vamos a ver si podemos verlo. No se puede abrir. ¿Veis? Entonces salen las líneas subterráneas y ahí tenemos una super arqueta gigantona, y desde ahí saldrán nuestras canalizaciones subterráneas que irán hacia nuestros cuadros secundarios de baja tensión, ¿vale? Ahora veremos a ver cuáles son los cuadros que hay y las líneas que aparecen, ¿vale? Estos que tenemos aquí son los amperímetros que nos aparecen en lo que hemos visto que estaba atrás en nuestras conexiones, ¿no? Y vemos qué intensidad pasa por cada uno de nuestras fases. Aquí sería la fase 1, la fase 2, la fase 1, ¿no? El alumbrado y la fuerza. Y luego cada interruptor va a un cuadro secundario distinto. Por ejemplo, este de aquí va a fuerza de mecánica. Este es el cuadro que está en mecánica, que lleva toda la fuerza. Fuerza de electricidad, fuerza de caldera, fuerza de reserva, alumbrado, 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 alumbrado. El de abajo que es auto... no sé qué, ¿no? Entonces cada uno tiene su nombre. ¿Por qué? Porque si tenemos que cortar corriente solo de la línea que va al cuadro de alumbrado de electricidad, no tenemos por qué cortar corriente de todo el transformador. Simplemente bajaríamos aquí el automático y ya está. Ese mandato térmico, pues no sabemos dónde va. No sabemos dónde va ese interruptor. No sabemos dónde va esa línea. Porque no está marcado, no sabemos nada. Bien, y aquí tenemos otro cuadro que es el cuadro de alumbrado exterior. Ese no lo vamos a abrir porque no es lo que queremos ver en esta visita. Bien, y esto sería todo nuestro cuadro de baja tensión. ¿Qué es lo importante que todavía falta por ver? Pues falta por ver cuál es la red de tierras de nuestro centro de transformación. Como sabemos, tiene que haber dos redes de tierra. Uno que es la tierra de protección o de rajes, y la otra que es la tierra de servicio o de neutro. Entonces, como vemos, tenemos dos seccionadores de tierra. Uno que será para la protección o sea, para el cable de protección,
de tierra, que es el cable que va desnudo, esto es cobre desnudo de 50, y el otro que es la tierra para el cable de servicio, para el neutro, que este siempre tiene que ir aislado, con un aislamiento de 0,6 1 kilovoltio. No se pueden cruzar, no se pueden mezclar, no se pueden comunicar las dos tierras, ¿eh? Porque este cable negro, si lo veis, está la del neutro. ¿Dónde va conectado? Directamente a la borna de neutro. Este coge del neutro del transformador. ¿Por qué? Porque esta conexión que tenemos aquí es una conexión TT, que es la que normalmente se utiliza en distribución. Ese cable negro que hemos visto solo coge el neutro. Coge el neutro, viene, lo secciona y sale hacia la calle. Y en la calle tendrá una red de picas de tierra que tiene que estar separada de la red de tierras de protección, que será la una. Tiene que salir aislado hasta que salte y esté a una distancia de 1 metro de la red de tierras. Y una vez que sale de la red de tierras, la particularidad que tiene esa red de tierra subterránea es que tiene que ser en línea recta. Se tienen que poner las picas en una línea recta. Tantas picas como sean necesarias para tener la resistencia adecuada. En cambio, la red de tierra de protección es un anillo que normalmente cubre lo que es la superficie del centro de transformación. Tiene la forma del centro de transformación. En este caso, la parte subterránea, que no la vemos, pues será con la forma rectangular del centro de transformación. El cable de neutro solo coge el neutro. ¿Qué coge el cable de tierra de protección? Pues coge todas las partes metálicas de nuestro centro de transformación. Por ejemplo, ¿qué coge? Pues coge nuestra barrera de protección. ¿Qué más coge? Pues cogerá nuestra regibán que tenemos ahí. Las puertas y las ventanas las tendría que coger si son metálicas. Esa puerta que tenemos es metálica. ¿Debe de coger la tierra de protección la puerta? No. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Porque si existe una derivación a tierra, si imaginaron que se cae un cable y toca la tierra, y yo no lo sé porque está por dentro, si voy a abrir la puerta metálica, si toco la puerta metálica y está derivada a tierra, se me deriva a mí también. Entonces, por eso ni las puertas ni las ventanas tienen que estar conectadas a esa. Todo lo demás sí. Todos los cuadros metálicos, la regibán, todo lo que veáis metálico, las celdas, que también tienen parte metálica, se van recogiendo. Por eso la tierra vais a ver que va desnuda, va a todo alrededor. Y los que sean metálicos se saca un rabillo y se conectan. Se saca un rabillo y se conectan. Sin más. Se conectan en este caso están conectados con terminales de tierra. Esto lo que se podría hacer también es con la soldadura aluminotérmica que vimos o que está grabado en el vídeo anterior. Aquí se podría hacer mediante una soldadura aluminotérmica tranquilamente. ¿Vale? Y esto es todo.